¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Fútbol Infinito en esta versión coronavirus, en esta versión pandemia, en esta versión esperando que regrese el fútbol y que regresen muchas otras actividades. Hemos venido utilizando. ¿Cómo estás, Jaime? Primero te saludo. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo han sido estos días? Bien, la verdad que bastante bien. Bueno, más que bien, me parece que un poco ya acostumbrados a cuál es la rutina de trabajo y de vida, entonces pues se va haciendo un poquito más llevadero. Así es, vamos navegando a veces dentro de la angustia, igual que ustedes, de la incertidumbre que provoca todo esto. Y vamos a seguir hablando de fútbol, obviamente, en este pequeño oasis. Y vamos a hablar ahora de fútbol sudamericano con un invitado especial, porque está conectado con nosotros desde Buenos Aires, mejor dicho, desde Castelar, porque él está en Castelar. Juan José Buscalia, me parece que no necesita mucha presentación, periodista de Fox Sports, presentador del noticiero, un gran conocedor del fútbol y un gran conocedor del fútbol sudamericano, aparte de la historia de San Lorenzo de Almagro. ¿Cómo te va, Juanjo? Hola Eduardo, estás en todos los detalles. Lo de Castelar me sorprendiste. Lo de San Lorenzo ya no tanto, pero con lo de Castelar me sorprendiste. ¿Cómo van? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Y bueno, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está la situación en Argentina? Sabemos que tuvieron la fortuna de poder hacer lo que otros países no hicieron, observar cómo venía esa ola gigantesca, ese tsunami gigantesco, y se han cubierto. Es muy difícil cubrirse totalmente, pero da la sensación de que está en una escala, por ser Argentina un país con un nivel de población bastante alto, superando los 40 millones, la situación está relativamente controlada por ejemplo, bastante mejor que en Brasil, ¿no? Sí. ¿Cómo la ves vos? Sí, me parece que el tiempo, esto de jugar con el diario del lunes, jugó a favor de la Argentina, lógicamente. Yo creo que genera dos efectos, uno adverso y uno favorable. El efecto favorable es que, lógicamente, hay menos muertes, esto se ve en el día a día, se ven las estadísticas, se ven los números, y el efecto adverso es que eso puede generarte un falso relajo, ¿no? Una sensación de que está superada la situación, y de hecho por estos días hay mucha gente que vos la ves que es como que tiene un falso triunfalismo, y la verdad es que vos sos de esta tierra, sabés que a la altura en la que estamos, superando recién la mitad del mes de abril, todavía nos faltan 2 meses para que llegue el invierno. Es decir, la Argentina va a salir de un clima hostil en cuanto a la propagación de los virus recién dentro de 5 meses. Es decir, esta será una batalla de muy largo alcance, sobre todo por el efecto clima, y hace falta de muchísima disciplina por parte de la gente. Y bueno, en el largo plazo el tema de la economía también golpea mucho, hay mucha economía informal en la Argentina, producto de que es un país en desarrollo, entonces eso es complicado, eso no es un aliado. Pero bueno, hace falta que las autoridades estén constantemente concientizando y sobre todo que haya mucha disciplina por parte de la gente. Yo siempre digo que a ver, las autoridades pueden dictaminar una cuarentena. Ahora, si no tenés a una población que esté convencida y que colabore, es imposible, ¿no? Voy a entrar al tema fútbol con una parte de lo que acabas de decir, Juan José. La primera parte queríamos saber un poco cómo avisoras el reinicio o la reactivación de la competencia de clubes de la Conmebol, pero había un detalle que no había caído en cuenta y que lo acabas de mencionar. La mitad del continente va a entrar en el invierno. Cosa que, por ejemplo, cuando se reanude, entre comillas, el fútbol en Europa o en Norteamérica, va a ser el verano en casi todos sus agremiados. Sí, principalmente los que sufren el invierno en Sudamérica es de Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, es decir, de la mitad hacia abajo, el Bueno, 50%, el resto está Brasil mucho más cerca del también. Ecuador. La Sí, ciudad de Brasil Porto también. Alegre, la San zona Paulo, sur, Claro. Alegre. sí. Hablando de la Libertadores, Brasil sí, porque los que están adentro son los dos de Sí. Porto Alegre y los de Sao Paulo. Sí, igual a mí me da la sensación de que en cuanto al fútbol continental, no las ligas locales, en donde no hay traspaso de fronteras, me parece que las ligas locales le va a costar, pero no tanto como la migración de país en país. A mí me da la sensación de que nos estamos enfrentando a un año en el que nadie te lo va a decir, y después analizaremos por qué nadie te lo va a decir, pero es muy difícil que vuelva a haber una competencia en la que haya que involucrar viajes de delegaciones de un país al otro. Correcto, ni siquiera con la posibilidad de que se juegue sin público, cosa que me parece que es muy probable que ocurra en el escenario de los campeonatos locales.
pueden llegar a volver cuando la condición de cada país esté, entre comillas, normalizada, pero obviamente sin público hasta que no haya una vacuna, Juanjo. Entonces, para el fútbol sudamericano va a ser mucho más complejo, como lo mencionabas. ¿Existe la posibilidad hoy por hoy de plantear un escenario de que la Copa Libertadores, tal cual como estaba en esta edición 2020, arranque en el mismo punto en el 2021, o sea que quede el año en blanco? Yo creo que a esta altura no te lo va a decir nadie porque estamos recién a mediados de abril y la Libertadores y la Sudamericana están planteadas para que finalicen en el mes de diciembre. Es decir, sería hasta una irresponsabilidad por parte de los dirigentes que tienen en sus manos un negocio global, y esto es importante, por derechos de televisión y por sponsors de 550 millones de dólares por año. Es un negocio multimillonario y a esta altura sería muy responsable cualquier dirigente que salga a decirte no habrá Libertadores de acá hasta dentro de 8 meses. Lo que pasa es que las políticas y los protocolos en el trato del coronavirus son tan disímiles en el continente y cada país es soberano de tomar sus propias decisiones. Pero si vos analizás cómo se está tratando en Brasil, y las precauciones que se toman en Brasil son muy diferentes a las que se toman en Uruguay, muy diferentes a las que se toman en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Venezuela. Es decir, cada uno de los países con sus autoridades sanitarias y políticas tiene todo el derecho del mundo a decirte la verdad. A mí no me consta que no me traiga una bomba biológica que ingrese gente de otro país hacia el mío. Por lo tanto, yo tengo cerrada la frontera. ¿Cuándo se van a abrir las fronteras? No lo sabe nadie. O sea, estamos ante una situación absolutamente inédita, de fuerza mayor y en donde el fútbol no es prioritario. ¿Cómo se va a adaptar el fútbol a esta realidad que nadie sabe cuándo va a finalizar? Yo creo que será muy difícil, como decía, migrar de país en país. La competencia local será otra historia, algunos están más apurados que otros, algunos volverán a competir en julio, otros en junio, otros en septiembre, y cada uno lo decidirá. Ahora, la competencia internacional tiene planteada la eliminatoria para septiembre, yo la veo muy complicada, pero nadie te va... Hoy, a ver, no sería tan grave para Conmebol, me parece es una lectura personal, ¿no? Decir, no se va a jugar la eliminatoria en septiembre, porque la verdad, la eliminatoria, tenés tiempo. Para el Mundial del 2022, falta mucho todavía. O sea, supongamos que se tiene que empezar a jugar el marzo del 2021, tenés 1 año y medio para terminar, la compactás un poco, hasta se puede adaptar el sistema de disputa y volver a jugar como era hasta el Mundial del 94, es decir, 2 zonas de 5. Es más, si tenés una emergencia sanitaria todavía en marzo, lo juntás en una sede, haces una cuarentena de las delegaciones, el mundo se adaptará y no se va a dañar demasiado el calendario de eliminatoria. El problema es que si vos ahora, Conmebol sale a decir, no se, como dijeron en CONCACAF, como dijo el presidente de CONCACAF, y lo avaló la FIFA, no se va a jugar la eliminatoria de CONCACAF en septiembre y hay que pensar en que se va a jugar en 2021, Conmebol estaría, de alguna manera, mostrando sus cartas y diciendo que no se va a poder jugar tampoco, porque si no se puede jugar eliminatoria, no se puede jugar Libertadores y Sudamericana. Y hoy, la economía de los clubes en Sudamérica, los que participan de Libertadores y de Sudamericana, ya han recibido anticipos por derechos televisivos y de sponsor en valor de 75 millones de dólares. Es decir, Juanjo, hay mucha plata en juego. Claro, pero entonces, ¿cuál es la lectura acá? Es decir, más allá de si se juega lo que falta de Libertadores en el 2020 o no se la juega, por la cantidad de dinero que hay involucrado y por la cantidad de dinero que se ha pagado, pues si uno tuviera que hacer una predicción, uno podría pensar que esta Libertadores, la 2020, podría acabarse en el primer semestre del 21 y la del 21 jugarse en el segundo semestre del 21. Es decir, con el nuevo formato de la Libertadores ya no hay equipos que repiten torneo entre Libertadores y Sudamericana, o al menos no lo hacen al mismo tiempo. Y la Libertadores históricamente se jugó en 6 meses hasta hace 2-3 años. Es decir, hay calendario para que la Copa se pueda jugar dentro de 6 meses. Más o menos así es como lo estás viendo. Yo dudo si en el 2021 se van a poder jugar 2 Libertadores, 2 Sudamericanas, Juegos Olímpicos, eliminatorias, Copa América, Eurocopa. Ahí es donde yo me permito dudar. Yo no voy tan allá, sí lo que te digo es que veo difícil que se pueda jugar en 2020. ¿De qué manera lo van a solucionar? La verdad que no lo sé. Probablemente se pueda compactar mucho en el primer semestre la Libertadores.
Ahora, no sé si después en el resto del 2021 se va a poder jugar otra Libertadores completa. Creo que el mundo del fútbol tendrá que adaptarse no solamente con los calendarios, sino también con los contratos de los futbolistas, porque creo que arranca una nueva era. Y ante situaciones extraordinarias como la que estamos viviendo, también hacen falta medidas extraordinarias, ¿no? Esto siempre me lo decía mi viejo y es algo que me parece que claramente en esto se aplica. Estamos ante una situación inédita y van a hacer falta medidas inéditas para solucionar. Juanjo, teniendo en cuenta que recién estamos en la fase de grupos, sería más difícil plantear, porque todavía habría que recuperar partidos de la fase de grupos que se juegan a doble sede. Pero si hubiésemos estado, por ejemplo, ya en los octavos de final, quizá podría pesar lo que vos estabas mencionando, que de repente en el mes de julio se lo destinara para hacer un confinamiento de los jugadores, cuarentena, y hacer una Final 16 Claro. entre todos los clasificados en una sola sede, tipo Copa América o tipo Mundial de Sudamericano, bueno, no Mundial, Sudamericano, pero, o sea, me refiero al formato del Mundial, para poder definir a la Copa Libertadores. Creo que esto sería algo más viable. ¿Existiría alguna posibilidad de parte de los dirigentes de considerar algún modo de terminar en una sede única lo que queda de la fase de grupos y luego disputar en un esquema un poco más compactado o de alguna forma un poco más compactada el resto de la competencia de repente en una ventana de un mes y medio que permita el desahogo económico de los clubes y de la Conmebol con el dinero que, como estabas mencionando, ya está sobre la mesa y en algunos casos ya está en el bolsillo de algún dirigente? Por la información que yo manejo, hoy no se baraja la posibilidad de que se juegue en una sola sede por el problema que vos marcabas, ¿no? De que estamos en una etapa demasiado preliminar, hay demasiados equipos. Faltan muchos partidos. Faltan muchos partidos. Vos fijate que la mayoría de los equipos recién han jugado un solo partido en condición de local. Es decir, por grupo están faltando entre 4 y 5 presentaciones por equipo, lo cual hace que haya una gran cantidad de partidos. Hoy no existe tal escenario como una posibilidad. Lo que pasa es que conforme vayan pasando los meses y llega el mes de septiembre y no se pudo solucionar, pasa que de acá a septiembre faltan 5 meses. Yo no quiero ser irresponsable y decir algo que realmente hoy no se está barajando. Si después puede llegar a pasar, y bueno, es una posibilidad. Sí, Juanjo, hoy no se baraja eso. pero ¿qué tanto pesa el tema? Porque sabemos muy bien que todavía en el fútbol sudamericano, en el fútbol europeo sí pesa la taquilla, sí pesa la gente en la cancha, pero parece que en el fútbol sudamericano pesa mucho más todavía. Y en la Copa Libertadores muchos clubes hacen el balance de caja teniendo en cuenta lo que la gente paga por la entrada, piensan en llenar el estadio, en muchos casos lo consiguen, y eso es un plus muy importante para a veces cubrir traslados, etcétera. Entonces, ya el torneo va a sufrir ese impacto, que si lo vas a reiniciar va a ser sin público. Entonces, todo esto me imagino que debe estar considerado dentro de los pocos, o sea, porque ahora todo el mundo tiene múltiples escenarios y ninguna respuesta. Pero ¿han considerado, te parece, este tema del público también, que dentro de la economía sudamericana es un punto bastante decisivo, creo yo? En términos económicos, sobre todo para los equipos que llenan sus estadios, que tienen estadios más importantes, los brasileños, los argentinos, los uruguayos, que juegan por ahí con 60, 70 mil personas en su estadio. Colombianos. Los colombianos, Barcelona de Guayaquil, supongamos. Digo, la verdad es que esta es una Copa Libertadores que además tiene la característica, puntualmente, esta edición del 2020, que tiene muchos equipos grandes y que en términos económicos les representa un ingreso extra casi del mismo valor que lo que le paga Conmebol por participar. Es decir, Conmebol le da a cada equipo por jugar en condición de local $1 millón y les deja el 95% de su taquilla. Es decir, antes Conmebol les quitaba un porcentaje importante en la anterior administración, previo al FIFA Gate. A partir de esta administración se saca solamente para gastos administrativos que representan 5% y el resto de la taquilla queda para el equipo local. Es decir, River, supongamos, si se presenta en condición de local, le toca por partido $1 millón. Cuando va de visitante no le toca nada. Es decir, los equipos reciben por la fase de grupos cada uno $3 millones.
Cuando se presentan como locales dan 1 millón y de taquilla, es decir, por recaudación en términos de abonados, de ingresos que se venden, tickets especiales, están recibiendo otro $1.000.000 los equipos más importantes. Si vos me decís hay algún equipo que tiene pocos hinchas y que no va a llenar su estadio o tiene un estadio pequeño, no va a recaudar tanto. Pero los grandes, su negocio en venta de taquillas es directamente proporcional, en los mismos términos, que lo que recibe de derechos. Por lo tanto, vos fijate que estarían duplicando su negocio. Si a esos les decís, y obviamente que eso está incluido dentro del presupuesto anual de cada uno de los clubes, de repente son muchos millones de dólares con los cuales no van a contar, sobre todo los equipos que tienen aspiraciones de llegar hasta las fases definitorias. Pregunta ahí, Juanjo, ¿ese dinero, esos $3 millones, fueron pagados o simplemente han pagado uno? Porque con 2 jornadas todos han jugado un partido solamente de local. ¿Ese dinero ya fueron adelantados los 3 millones al clasificar la fase de grupos o se va pagando a medida que vas avanzando durante la fase de grupos? Mira, a los que ya se presentaron antes de la pandemia, a los que se presentaron se les adelantó a cada uno de ellos el $1.000.000 que le tocó de local. Ahora, cuando yo recién hablaba que la Conmebol adelantó el viernes pasado, ya está en las arcas de los clubes. $75 millones para los clubes de Sudamericana y de Libertadores, lo que hicieron fue adelantar los derechos de participación en un 60%. Es decir, Conmebol les dijo, muchachos, este es el dinero que ustedes iban a cobrar como locales. ¿Cuántos partidos le quedaban, supongamos, a Barcelona como local? Barcelona se presentó en un partido como local, cobró su $1.000.000, Barcelona de Guayaquil. Le quedan 2 partidos más como local que no se sabe cuándo se van a jugar. La Conmebol lo que hizo fue, de esos $2 millones, darle el 60%, que es $1.200.000. Ok, perfecto. Y eso con todos los clubes que lo pidieran, ¿no? Obviamente, claro. Naturalmente que lo pidieron todos, hasta Flamengo. Me decían en Conmebol cuando yo pregunté quién lo había pedido y quién no, me dijo hasta Flamengo lo pidió. Imagínate lo que le queda al resto. Y el antecedente, el único antecedente, entre comillas, parecido que tenemos en la Copa Libertadores fue la gripe porcina del 2009. Si en septiembre hay 9 países u 8 países que pueden reiniciar y que pueden tener las fronteras abiertas para que se pueda jugar el torneo, así sea a puerta cerrada. Un escenario de ese tipo, decir, ¿sabes qué? Pues lamentablemente los señores de este y este país no pueden jugar, les garantizamos el cupo el próximo año, pero el torneo tiene que continuar con ellos, como pasó aquella vez con Chivas de Guadalajara y con San Luis. Yo creo que no son situaciones comparables. Los equipos mexicanos, además, no pertenecían a Conmebol en ese entonces. Si se tiene que tomar una medida así con una confederación de Conmebol, creo que sería mucho más difícil. Y por otro lado, estamos hablando sobre supuestos, sobre situaciones que no ocurrieron y que no sabemos si van a ocurrir. Sinceramente, yo creo que van a tomarse todo su tiempo. Por estos días, antes de fin de abril, van a salir una serie de recomendaciones / protocolo que Conmebol está elaborando en estos días para cada una de las federaciones y para cada uno de los clubes que se ven involucrados en competencias Conmebol. Me parece que esa va a ser una tabla de mandamientos sobre la cual van a tener que apoyarse no solamente los clubes, sino también las federaciones, pensando ya también en eliminatorias. Es cómo salir del desconfinamiento. Y me parece que ese es el camino que se va a buscar para volver a competir. Esto es algo que lo han trabajado en red con UEFA y en red con la Real Federación Española de Fútbol, no a nivel de dirigentes, sino a nivel de científicos y de médicos. Hubo primero una videoconferencia articulada por Osvaldo Pangracio, que es el director del departamento médico de Conmebol, con cada uno de los médicos. Fueron invitados todos los médicos de todos los clubes del continente y de las confederaciones, y elaboraron una serie de recomendaciones y cruzaron información y estuvieron trabajando en los últimos días con mucha intensidad con médicos españoles de la Federación Española. Me parece que esa va a ser una tabla de mandamientos que se va a utilizar no solamente en Conmebol, sino también en UEFA, como para justamente evitar que no haya excepciones. Tratar de que todos vayan cumpliendo con ciertos protocolos. En realidad te dicen que son más recomendaciones que protocolos, pero cada uno de ellos lo va a tener que cumplir.
Claro, el fin da la sensación es prepararse para el siguiente escenario, que es, en el mejor de los casos, Porque el fútbol tiene que competir, Eduardo. O claro, sea, poder volver a la competencia incluso entre países. Y sí. si hay una unificación de criterios, es evidente que ese paso estará un poquito más cerca. Juanjo, ya para ir cerrando el tema de clubes y de Copa Libertadores, y estabas mencionando este tema del FIFA Gate. Recordamos nosotros, que somos un poco más veteranos, Jaime por ahí ya no tenía uso de razón, la Copa Libertadores vive un momento de explosión allá en el inicio de este siglo. Eh, Se comienza a televisar todos los partidos, y eso estábamos nosotros y también la gran mayoría de los países en Sudamérica, sobre todo Brasil, con una situación económica, lo que nosotros llamamos el 1 a 1. Un peso o un real casi era el equivalente a un dólar, y eso hizo que el torneo viviese quizás en esos años 2000, 2001 su etapa más rica. Se pagaba muy bien por la Copa Libertadores y por eso teníamos los jugadores que teníamos, y por eso también teníamos, por ejemplo, aquel Boca estelar con Bianchi, con Riquelme, con Palermo, con el Chelo Delgado, con los colombianos, etcétera, etcétera, que era un equipo que le plantó cara con su estilo al Real Madrid y le termina ganando en Tokio. Hoy no estamos en esa época de 1 a 1, de hecho estamos viviendo una incertidumbre económica muy grande, más aún acentuada por todo esto, pero la Conmebol parece que se ha reorganizado. Entonces, ¿a qué punto están de llegar a tratar de, yo diría, de cerrar un poco esa grieta que separa todavía y que la va a seguir separando por el poder adquisitivo que hay entre esta competencia de clubes que tiene un prestigio, que tiene una calidad a la altura de la Champions, con todo respeto, porque la historia, la tradición así lo marca, y me parece que vos sabrás que no estoy exagerando, pero que económicamente hay una distancia muy amplia. Entonces, ¿qué tan cerca estamos o podríamos llegar a estar ahora? Bueno, esta crisis nos va a tirar al demonio, pero ¿qué tan cerca podríamos haber estado de poder llegar a hacer que la Copa Libertadores recuperara un poco esa potencia económica que va a hacer que recupere ese prestigio en las figuras en el campo? Bueno, suscribo cada una de tus palabras. La verdad que hubiera hecho el mismo análisis que vos hiciste. Eh, a mí me parece que esto será un proceso, ¿no? Me parece que previo al FIFA Gate hubo muchos años en los que se hizo mucho daño al fútbol sudamericano y es lógico que eso nos haya distanciado más allá de la contingencia y de la coyuntura económica de un continente pobre y de un continente mucho más acomodado y rico como es en líneas generales el europeo. Entonces, las diferencias, más allá del mercado de uno y del otro, si vos además tenés dirigentes corruptos, lógicamente te vas a quedar cada vez más lejos. Hoy tenemos una dirigencia que trabaja de manera extraordinaria. Realmente el trabajo que se está haciendo en Conmebol ha sido, en estos últimos 4 años, realmente muy bueno. Se han Basta observar, modernizado un poco, ¿no? se ha modernizado, se ha profesionalizado, se ha exigido además puertas adentro que se logre sacar el máximo rédito económico y en el 95% esos valores económicos van directamente a los clubes. Es decir, se está reinvirtiendo ahora un dinero que no se reinvertía, es decir, se ha abierto realmente la canilla económica para los clubes, se ha vendido de manera mucho más moderna los derechos televisivos, mucho con redes sociales, se han abierto un montón de mercados porque hoy la Libertadores se puede ver hasta en los aviones. Digo, me parece que se están haciendo cosas que no se venían haciendo durante muchos años. Ahora, si esto va a repercutir en términos deportivos de manera instantánea y realmente lo estamos viendo, no. O sea, hace mucho tiempo que un equipo sudamericano no le gana la final del Mundial de Clubes. Es más, muchas veces ni siquiera se clasifican. Me parece que a nivel deportivo se ha reorganizado el calendario y me parece bien, justamente porque el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, está obsesionado con esto que vos marcabas, Eduardo, volver a ganar el Mundial de Clubes. Él dice, hasta los 2000 nosotros estábamos en situación de paridad y hasta un poco por encima. En los últimos 20 años nos han ganado siempre, salvo alguna excepción de algún equipo brasileño. Los argentinos no han ganado el Mundial de Clubes, por ejemplo, con esta nueva modalidad. Y es necesario volver a ser competitivo porque si no te terminás quedando cada vez más lejos. Yo creo que a nivel de calendarios se está trabajando para eso, a nivel deportivo se está trabajando para eso y se le están dando las herramientas que es lo económico. Ojalá que lo más rápido posible se pueda volver a competir.
Argentina es un país que tiene que volver a organizarse justamente y tiene que dejar de clasificarse con la temporada como si fuera Europa y empezar a organizar sus calendarios, y me parece que la pandemia un poco lo va a obligar a eso, a que los campeonatos en Argentina se empiecen a jugar de enero a diciembre y no de junio a junio. Porque si vos jugás de enero a diciembre, salís campeón en diciembre y en febrero empezás a jugar a Libertadores. Actualmente los equipos argentinos están dando entre 6 y 8 meses de ventaja, y vos sabés, conocés mejor que nadie, que la economía de los clubes argentinos, salvo River y Boca, es muy volátil, y por ahí te pasa es que te terminas jugando, no sé, Tigre, una Libertadores, estando ya en la primera B nacional, o se te clasificó Atlético Tucumán porque hace un año y medio hizo un buen campeonato, pero cuando un año y medio después representó al fútbol argentino en la Libertadores, su realidad económica es totalmente diferente, porque aquellos buenos futbolistas que hicieron una buena campaña para entrar a Libertadores los tuvo que vender para cubrir el presupuesto. Es decir, el fútbol argentino debe también de alguna manera, hasta ahora no lo había hecho porque no solamente por medir fuerzas con Brasil. Yo lo he hablado con más de un dirigente y te decía, no, porque nosotros queremos que la Libertadores se juegue como queremos nosotros, no como quiere Brasil. Diría el general Perón, la única verdad es la realidad, y la Libertadores se juega de enero a diciembre, el fútbol brasileño se juega de enero a diciembre, pero el fútbol argentino, viste, por esas cosas de que arrabalera que tenemos los argentinos, jugábamos de junio a junio y dábamos ventaja. Sí, pero para mí hay dos puntos. Uno lo puede solucionar la Conmebol, otro no lo puede solucionar la Conmebol. Primero es que haya una cierta armonía entre los torneos nacionales. Nosotros somos 10 países. No puede ser que seamos 10 países y tengamos 10 formatos de calendario de campeonato diferente, que tengamos 10 números de equipos diferentes en cada torneo, y que tengamos forma de descender también diferente en los 10 países. En Europa son 55 y hay una estructura que manda, dependiendo del número de equipos, sí, pero que los campeonatos tienen una misma estructura o un mismo sistema de campeonato. Y la segunda, que esta no la puede controlar la Conmebol, es la moneda. Salvo Inglaterra, las grandes potencias europeas son euro. Y si bien hay mejores y peores economías, no hay tanta diferencia. Hoy, a mi gusto, la tercera fuerza de la Conmebol a nivel de clubes es Ecuador, y Ecuador es un país dolarizado. Entonces, tiene una economía futbolísticamente más rica que lo que tienen los otros países de la región. Cuando la economía colombiana venía muy fuerte, los equipos colombianos ganaron Sudamericana, ganaron Libertadores, y después pues dio un pasito atrás y se desbalanceó. Eso no lo puede controlar la Conmebol. Sí, el tercer puesto en el continente me parece que va variando, ¿no? Ecuador logró meter el campeón de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle, pero bueno, tranquilamente con Uruguay, con Colombia creo que se podría disputar, pero bueno, eso es un detalle. El tema de unificar los calendarios en los sistemas de disputa es muy difícil, porque yo he estado en alguna de esas reuniones y vos ves a los dirigentes que cada uno quiere defender su postura, y claramente hay muchas veces dos bandos, del lado argentino y del lado brasileño, y el resto se van encolumnando. Me da la sensación de que el gran apoyo que hizo Conmebol al modelo de campeonato brasileño fue haber impuesto un calendario que va de la mano con las fechas brasileñas, y creo que hacia allí debe ir el fútbol continental, más allá de que uno es argentino y me encantaría que se juegue como se juega en Argentina. La realidad es que vos tenés que ir hacia donde manda Conmebol. No nos olvidemos que todos los embates políticos con dirigentes presos, con la corrupción que hubo en la antigua Conmebol, lógicamente va trayendo un reordenamiento que no es tan fácil de lograr. Y por otra parte tenés realidades muy disímiles. Vos tenés ligas como la de Venezuela, por ejemplo, que en 2007 pasó a ser creo que de 20 equipos, y antes tenía muchos menos. Ecuador, que tiene 2 equipos en su campeonato profesional de primera división. Digo, es muy difícil que vos puedas unificar condiciones de campeonato cuando tenés una potencia como Brasil o un campeonato como el argentino, que pasa de 20 a 30, de 30 a 28, a 26, a 24, ahora parece que a 23, y ahora lo quieren llevar otra vez a 30. Digo, es muy difícil. Pero al menos puedes exigir un campeón por año. Creo que eso lo puedes hacer, o sea, porque, por ejemplo, tú tienes, por ponerte un nombre, el máximo campeón ecuatoriano tiene 15 títulos, 15 títulos, perdón. Y después te vas a ver a Olimpia, y Olimpia tiene 41 títulos. Claro, Olimpia puede salir 2 veces campeón en un año.
Sí, sí, yo no sé hasta qué punto esto igual cambia. O sea, ¿qué repercusión puede tener en el orden continental o en las competencias de clubes si en realidad vos le estás dando libertad que cada uno decida porque cada federación es soberana en el sistema de clasificación, ¿no? O sea, lo que vos tenés que lograr es lograr la clasificación a las competencias continentales desde el lado de Conmebol. Ahora, ¿de qué manera cada una legisla en su país? Son independientes. Y eso muchas veces tiene que ver con el mercado local, y ahí me parece que para Conmebol meterse es un poco más complicado. Lo que sí yo creo que deberían es lograr una calendarización uniforme, como para no tener estos inconvenientes, porque en definitiva termina repercutiendo en el nivel de competencia de la Libertadores. El resto a mí me parece un poco más complicado porque, insisto, tenés realidades internas muy diferentes, muy distintas. La Conmebol está cada vez más cerca de lograr ese ideal de competencia que está buscando desde hace mucho tiempo. Yo, para mi gusto, lo único que le falta es el tema de la fase de grupos, que los partidos se jueguen de un modo más organizado. No te digo como la Champions, martes, miércoles, por ahí podés poner martes, miércoles, jueves, sería ideal martes, miércoles, lo que pasa, claro, es los compromisos de la tele son amplios, no se va a poder jugar todo en el mismo horario, pero sí le daría al torneo en su avance un poquito más de orden y quizás no se pueden ver todos los partidos, pero nos ordenaría un poquito en el torneo, en las fechas, para que sea todo un poco más conciso, cosa que sí está ocurriendo con las fases previas de clasificación, donde me da la sensación de que el torneo sí, los dirigentes se han propuesto llegar un poco más alto, y esto creo que es el trabajo del dirigente, organizar algo mejor para que el resultado sea en calidad un poco mejor, en todo sentido, en el aspecto de una final, en el aspecto de un partido, en el aspecto de un torneo y en la calidad de los campeones. Sí. A mí, por ejemplo, me gustó mucho cómo la final de Lima 2019 fue una cosa extraordinaria. Si vos decís, no se puede comparar con la final de Champions, seguramente no se puede comparar con la final de Champions, pero si vos mirás dónde estábamos hace 3 años y dónde está ahora el fútbol sudamericano, digo, tampoco podemos creer que porque todavía no somos Europa, nunca lo fuimos en 120 años, ¿por qué pasaríamos a hacerlo en un año, ¿no? En 2 años? Digo, creo que se ha trabajado muy bien. Tenemos un continente que es incomparable con el europeo, absolutamente incomparable. Totalmente, pero hemos organizado el primer mundial, tenemos el país más campeón del mundo, Brasil ha organizado 2 mundiales, Argentina ha organizado otro mundial, o sea, tenemos la capacidad de poder hacerlo. Históricamente sí, lo hemos podido pero hacer. Una situación social distinta, Eduardo, porque vos fíjate, por ejemplo, la final de la Libertadores tenía que ser en Santiago. Sí. Faltando. No, entiendo. La 20 situación días, social en Santiago sabemos lo que pasó. Y salió muy bien, y salió perfectamente. Salió muy bien lo de Lima. Yo creo que queda mucho trabajo por hacer, lógicamente. Tienen muchas cosas para mejorar, y yo no coincido con todas las decisiones que se toman. Lo que pasa es que muchas veces las decisiones que se toman van de la mano con un continente que en muchos sentidos es caótico a nivel organizativo, a nivel de fechas. En cuanto, por ejemplo, a nivel político, porque a nivel político, la inestabilidad. Se criticó mucho a Conmebol cuando hubo pues conatos de incidente en los países y Conmebol no pospuso partidos y obligó a jugar. Y claro, te pones a pensar al final de la Copa y dices, si Conmebol posponía partidos al primer conato de incidente en Bolivia, al primer conato de incidente en Venezuela y al primer conato de incidente en Ecuador, pues todavía no acabamos la Copa pasada. Porque, por ejemplo, el año pasado en particular, cada jornada había algún conato de incidente político en alguno de los países donde se tenía que jugar un partido. Sí, es verdad. Es verdad, fue un año muy, muy difícil y son épocas muy turbulentas. Lo que yo observo es que, por ejemplo, todos los clubes están muy de acuerdo con que se haya elevado exponencialmente el nivel de ingresos por participar en la Libertadores y en la Sudamericana. Ahora, para lograr eso, por ejemplo, muchos equipos brasileños tienen que jugar un miércoles, ¿viste? O sea, hay ciertas cosas que tienen que ver con el cruce de derechos televisivos, con la economía de los clubes, con un montón de situaciones que vos decís, ¿y por qué no juegan todos martes y miércoles? Y volviendo a lo que vos decías, Eduardo, que yo coincido, ¿no? Desde los términos reales o ideales sería bárbaro decir, bueno, martes y miércoles para Libertadores, Sudamericana los jueves. Ahora, muchas veces vos podés solamente planificar partidos de brasileños los miércoles y te queda algún espacio en algún horario difícil para jugar un miércoles que no te quieren jugar ni River ni Boca, y si en la misma semana juegan River y Boca,
River y Boca no pueden jugar el miércoles, tenés que mandarlo a jugar el martes, pero los dos no quieren jugar el martes temprano, es decir, sí o sí tenés que terminar planificando a uno de los dos el jueves, y entonces los que vemos desde afuera decís, pero ¿por qué no hacen tal cosa? ¿Por qué no ponen todo martes? Y porque en realidad ahí es donde aparecen los intereses cruzados. Vos sabés bien qué es lo que manda ante estos equipos. Cuando vos tengas, que es el poder económico, cuando vos tengas esa posibilidad de decirle, bueno, hay porque hay 2 millones o 3 millones de razones por las cuales hay que jugar a las 9:30 o a las 9 de la noche del miércoles, y los clubes te van a decir, sí señor, voy a jugar a las 9:30 de la noche, ¿le parece bien, no sé, que la capacidad lumínica del estadio y todo? Porque es así. Me parece que si es una cuestión vertical. Si Conmebol dice, estas son las condiciones y usted tiene que acatar si quiere participar, me parece que los clubes en ese sentido Es que lo no hacen, pondrían tantos peros, sí. Lo hacen, pero no es a veces tan sencillo. No, obviamente. Los calendarios se hacen. Hay clubes que se creen más grandes que la Conmebol, esa es la realidad. Sí. Sí, igual en ese sentido, sí, coincido, y eso ha traído varios problemas de los que no hemos hablado, pero sí, ha tenido varios inconvenientes, sobre todo con dirigencias anteriores. Actualmente me parece que está todo más ordenado. Pero por ejemplo, se arman los calendarios de las Libertadores y de la Sudamericana con mucha anticipación y se le dice a los clubes, vos jugás tal día, vos jugás tal otro, vos jugás tal otro. Ahora, después con las asociaciones nacionales, el viernes anterior deciden cambiar un partido y después resulta que River, o el equipo X, no vamos a decir nombre para que nadie se ofenda, Sí. tenía que jugar un viernes porque el martes jugaba Libertadores y después resulta que termina jugando el domingo y te dice, no puedo jugar Libertadores el martes, pero ¿cómo si vos jugabas el...? Y entonces después, el que queda como desordenado ante la gente termina siendo la Conmebol, pero todo esto viene como consecuencia de desarreglos que se dan en las asociaciones internas a nivel nacional, y que nadie te va a salir a decir, sí, en realidad la macana me la mandé yo. Es más fácil decir, se la mandó Conmebol. Siempre. Esto es una cuestión cultural e histórica en el fútbol sudamericano. Y porque todos nos quedamos con la anterior administración de Conmebol y decir, eso era un desastre, no entienden nada. Y la realidad es que está estipulado el calendario, que se lo dan a los clubes de manera ordenada. Al otro día que se termina el sorteo, a cada uno de los clubes se le dice a qué hora y en qué día juega. Y después muchos de esos clubes que se estuvieron peleando porque todos dejan a sus delegados y hasta a sus presidentes para elaborar ese calendario, 48 horas antes del partido te dice, no, me pusieron a jugar el domingo, no puedo jugar el martes. Pero escuchame, si vos lo sabés hace 4 meses. Bueno, ese tipo de... Y después, si ese club es un equipo importante, es el que después sale a los medios a hacerle daño al trabajo de la Confederación Sudamericana, que viene trabajando de manera ordenada en los últimos 5 años, pero que para los clubes es más fácil muchas veces evocar historias pasadas y decir, no, porque en la Conmebol son un desastre. Entonces digo, es muy difícil. También los dirigentes a veces son bastante complicados. Juanjo, cerrando un poco el fútbol de clubes, ¿imaginas que la Copa América y la eliminatoria al Mundial sea la misma cosa? No es la idea, pero probablemente las circunstancias lo terminen llevando a eso. A ver, yo veo una eliminatoria con la que no va a estar tan contento Brasil y no va a estar tan contento Argentina, porque se volvería al formato de un mes, en el que todos juegan en un grupo de 5, todos contra todos, ida y vuelta. Probablemente haya que unificar sedes, no sé, eso se verá. Pero ese sistema de disputa para el Mundial, para clasificar al Mundial, no es lo que más le conviene a Brasil y Argentina, que entienden que en la capacidad de elección a lo largo de un par de años y teniendo una pirámide con una base más amplia, en esa variedad de futbolistas de élite pueden sacar la diferencia. Sin embargo, habría que pensar en algo bastante parecido a lo que vos estás diciendo, Jaime, que probablemente no haya tanto tiempo en el calendario y los sistemas de disputa sean parecidos y que por ahí alguno diga, bueno, que la Copa América sea la clasificación. O también como algo que se había... O sea, entendemos por rumores que esta Copa América que se debía jugar ahora en el mes de junio estaba allí, porque no había logrado despegar, porque había sido como colocada, porque los dirigentes querían jugarla, se la sacaron de la manga para decir, bueno, jugamos esta y después ya unificamos con los 4 años para estar con calendarios similares a la Eurocopa. Entonces, esta Copa estuvo a punto de decir no se juega, porque por circunstancias económicas. Ahora
¿también puede ser que no se juegue si es que la eliminatoria se complica, Juanjo? Mirá, derechos televisivos ya están comercializados. Yo no sé si será tan sencillo no jugar esa Copa América, ¿no? Lo que pasa es que ahí vos tenés superposición de derechos. Si vos decís Copa América y eliminatoria se transforman en un solo torneo, el negocio se achica. Lo que todavía no está claro es si tenés que jugar una eliminatoria en un solo país, en un formato de Copa América, ¿cuál sería el país? Porque yo no creo que a Brasil le guste mucho que la eliminatoria se juegue en Argentina, supongamos. Salvo que fuese sin público, por ejemplo, cosa que sería extrema, ¿no? Que sería extremo, sí. Yo no veo a mediano plazo la posibilidad de migrar constantemente delegaciones futbolísticas de un país al otro sin someterlos a una cuarentena forzada, ¿no? Entonces, quizá esta posibilidad no es una locura. La realidad es que hay poca convicción de qué manera se vuelve a competir el año que viene. Nadie te lo va a decir, pero sí hay mucha más convicción de que competir este año va a ser complicado. Con esto vamos cerrando, Juanjo. ¿Cuánto depende de Conmebol la eliminatoria? Porque si bien... FIFA. Exactamente, es decir, y para que se pueda, entre comillas, jugar la eliminatoria, necesitamos que el mundo haya superado la pandemia, no solo Sudamérica. Para que la FIFA diga, ok, estamos listos para el fútbol de selecciones. Para que se juegue el Mundial de Qatar, porque la verdad es que uno lo ve esto tan complicado que decir, che, llegaremos o los Juegos Olímpicos que dijeron 2021 como si ya supiéramos que en el 21 va a estar todo bien, ¿no? Hoy no lo sabemos. Hoy no lo sabemos, no sabemos además en dónde va a quedar posicionado el mercado, no sabemos si además, por ejemplo, los términos económicos en los cuales se negoció los derechos televisivos son posibles. Son posibles. Claro. Si los van a poder pagar los canales, porque una cosa es que yo te diga, hace 6 meses te voy a pagar determinada cantidad de millones de dólares por los derechos televisivos de Copa América, y dentro del año que viene, cuando el mercado se me achicó y cuando la realidad de mi canal es otra, que yo te los pueda pagar realmente. Por lo tanto, a mí me da la sensación de que así como los dirigentes tienen que sentarse a renegociar con las grandes figuras futbolísticas, y al plantel de Barcelona le dijeron, mirá, vas a cobrar por ahora el 70% menos, independientemente de que desnuda que había una falencia en la administración económica de los clubes en el mundo, también creo que van a tener que sentarse esos mismos dirigentes o presidentes de las federaciones y de las confederaciones a negociar con los tenedores de derechos, porque me parece que el mercado en general y el mundo, la humanidad, no va a ser el mismo después del coronavirus cuando se plantee esa conversación, porque yo coincido contigo, yo no tengo tan seguro que en julio del 2021 se puedan disputar los Juegos Olímpicos en Japón. Juanjo, te queremos agradecer muchísimo por haber estado con nosotros, la verdad la hemos pasado muy bien y encantado de haber conversado. Genial que nos podamos ver por esta vía, porque me parece que por varios meses no va a ser tan fácil verse físicamente. Va a ser la única. Yo el otro día hablaba con Marion Reimers, y le decía, pensar que teníamos planificado vernos en Estambul para la final de Champions, ahora tenemos que decir, bueno, ojalá podamos vernos dentro de todo en los próximos años, porque la verdad es que ojalá que esto pase lo más rápido posible, con la menor cantidad de víctimas posibles, eso es lo más importante, y que se logre rápidamente un antídoto contra este coronavirus, ¿no? Mientras tanto, hay que quedarse adentro. Vizca vive a 5 o 10 minutos de mi casa, y hace 2 meses que no nos vemos. Y no, claro. No, 2 meses no, 45 días, pero bueno. Hay que pensar que ya falta cada vez menos, Juanjo. Gracias por estos minutos, gracias. Un placer. Por tu aporte en el mundo Conmebol, que bueno, que nos brinda un panorama muy distinto, muy profundo y realmente con una capacidad analítica muy amplia. Una conclusión. Yo defiendo esta gestión de Conmebol porque realmente la conozco y sé que están trabajando muy bien, lo que no quiere decir que el fútbol sudamericano sea una panacea, todo lo contrario, pero lo que digo es que muchas veces culturalmente, por deporte, por costumbre, es más fácil para los dirigentes pegarle a que la Conmebol se siga administrando mal, y no que son los propios dirigentes de los clubes los que hacen caer en saco roto los recursos que hoy sí tienen. Digo, me parece que esta buena administración lo que está haciendo es poner mucho más de manifiesto que el fútbol sudamericano tiene que
modernizarse, profesionalizarse, pero no solamente a nivel de Conmebol, porque Conmebol ya lo hizo. El gran problema está de las puertas de las federaciones para adentro y de las puertas de los clubes para adentro. En todos los casos no. Generalizar es muy injusto. Ahora, yo te puedo asegurar que los recursos hoy los clubes, no para estar mano a mano con Europa, pero los recursos hoy los clubes los tienen. El problema es que, mirá, y no quiero extenderme mucho, por estos días también la FIFA va a sacar para socorrer la economía de los clubes en el mundo, un task force, es decir, un fondo de reserva de entre 200 y 300 millones de dólares para repartir entre todas las confederaciones. Si vos te pones a analizar, son 6 confederaciones, aproximadamente le van a caer entre 40 y 50 millones de dólares a cada confederación. Es decir, a cada federación solamente de las 10 países de Conmebol le corresponderían entre 4 y 5 millones de dólares. No es significativo, o sea, es un buen dinero, pero no es significativo teniendo en cuenta que si tienen que repartir a los clubes se termina prácticamente pulverizando. Ya Conmebol les dio hace una semana 75 millones de dólares. Es decir, la Conmebol está haciendo un esfuerzo enorme por sortear las penurias económicas. Le va a dar más plata a la Conmebol que la FIFA a los clubes del continente, sabiendo todos que la FIFA tiene un poder económico de muchos años detrás y como respaldo. Sin embargo, viste, muchas veces para los clubes, y me parece que ahí está el principal déficit hoy por hoy, necesitamos que nuestros clubes empiecen a administrarse mejor, que tengan dirigentes más formados y más responsables. Muy bien, Juanjo, muchas gracias y esperamos vernos y abrazarnos y poder compartir mínimamente un cafecito o algo más muy pronto. Gracias por estos minutos y con el distanciamiento social. Lo mejor allí para toda la gente en Argentina y bueno, para todos los compañeros allí de Fox Sports en Buenos Aires. Dale, abrazo grande, saludo Eduardo, abrazo Jaimito, gracias por la invitación, para mí fue un placer. Y avisa cuando venga, porque la vez pasada vino a Miami y cuando llegó a Buenos Aires me dijo, bueno, estuve por ahí. Tiene amigos mucho más poderosos que nosotros, vino para eso. Pero no pasa nada, Juanjo, te queremos igual. Fue a ver a los gordos. Estuve con la familia y no me dejaba, mi mujer y mis hijos no me dejaban salir. Para la próxima, un abrazo. Nos vemos, abrazo grande, chicos.